Amén. Todos los demás somos de casa. Nuestro hermano Jorge en esta hora pasa para hablarnos la palabra de Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones, amén. Bendiciones de parte del Señor. Voy a pedir que abramos nuestras Biblias en esta tarde y vamos a estar en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y vamos a estar leyendo, no nada más ese, ya que terminemos vamos a cambiar a otro versículo también antes de orar. Pero primero, Romanos capítulo 12, versículo 1. Qué bonito es estar en la presencia del Señor, amén. Poder juntarnos y estar aquí con el propósito de alabar, glorificar y alimentarnos de su palabra. ¿Lo tenemos todos? La palabra dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. También voy a invitarles, hermanos, que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Ese nada más va a ser rapidito. Jeremías, capítulo 29, versículo 13. Si no lo tiene, lo van a poner en la pantalla. La palabra dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Y por último, San Mateo capítulo 7, versículo 7, la palabra del Señor dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por tu misericordia, por tu grandeza, por tu fidelidad en nuestras vidas cada día, Señor. Señor, te pedimos que esta palabra que viene de mis labios el día de hoy, que sea tu palabra para nuestras vidas, Señor. Que tú hables a nuestros corazones, que tu palabra viva sea la que nos ministre y nos llene de tu presencia, Señor, porque conocemos y reconocemos que tú estás aquí entre nosotros. Señor, te pedimos que bendigas cada persona que está aquí en esta tarde, que ha hecho tiempo para estar aquí. Y para la gente que nada más nos está viendo a través de la transmisión, te pedimos que estés ahí donde ellos están en esta tarde, en sus hogares. Cuídalos, Señor Jesucristo. Bendícelos de la misma manera, Señor Jesucristo. Y te pedimos que tú estés aquí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Y todos decimos amén. Vamos a tomar nuestros asientos, hermanos. Esta tarde vamos a estar hablando la importancia sobre cultivar una fe en Cristo. A ver, cultivar nuestra fe en Cristo Jesús, en nuestro Cristo Jesús. El primer versículo, los primeros versículos que leímos decía: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio que vivo, santo, agradable a Dios. Y también dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Solamente conociendo la voluntad de Dios es que nosotros podemos cultivar una fe en Él. No podemos decir que somos cristianos y no conocer lo que el Señor tiene para nosotros. Amén. Tenemos que tener un conocimiento de qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Había un escritor que se llama Erwin McManus que dice: vivir fuera de la voluntad de Dios
nos pone en peligro. Vivir en la voluntad nos vuelve peligrosos. Amén. Porque somos peligrosos para el enemigo cuando estamos reconociendo qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Parte de crecer en Cristo es aprender que tenemos una parte que desempeñar. Amén. Muchas de las veces nos ponemos en un ciclo de que creemos de que el Señor, de que Dios hace todo. Él es el que se encarga de todo, y sí lo hace, pero usted también tiene una parte. El Señor también nos dice que nosotros tenemos una parte que desempeñar. Si es el increíble poder de Dios que nos transforma, pero nosotros participamos en el proceso transformativo. Aunque Dios, así como dije en la última predicación, aunque Dios pudo haber creado gente que simplemente lo adora todos los días, Él nos decidió dejar que nosotros tomemos decisiones. Y con frecuencia mostramos impaciencia como humanos. Y también queremos obtener resultados más rápido de lo que es razonable. Muchas de las veces empieza el año y queremos ir al gimnasio, y vamos al gimnasio una semana y ya queremos vernos muy bien. Pero así no funciona, ¿verdad? Hay que seguir yendo, hay que seguir trabajando, esforzándonos. De la misma manera es el evangelio, hermanos. No nada más al venir una vez a la iglesia, una vez a la semana, alimentarnos de la palabra, ya pensamos que el Señor va a bendecirnos todos los días de lo que nosotros necesitemos. Hay que esforzarnos en el amén. Hay que siempre estar conectados con Él. Hay que caminar a su lado, hay que estar de su lado todos los días. Y en ese momento, cuando nosotros caminamos con Él, entonces podemos sentir su presencia a nuestro lado. Pero hay trabajo que se tiene que hacer. Hay trabajo que tenemos que hacer, camino que tenemos que cruzar para poder llegar a ese momento. Después de que hemos sido constantes en el gimnasio, trabajando duro en nuestro empleo, invertido en nuestras amistades, entonces podemos obtener resultados. Ahí donde estábamos leyendo Romanos capítulo 12 versículo 2, dice: no se amolden al mundo actual, en otra versión, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Suena bonito, ¿verdad? Nos encantaría ser capaces de discernir su voluntad mientras vivamos en la tierra, y este versículo nos dice que realmente lo podemos hacer. Lo podemos hacer, sin embargo, tenemos que tomar la decisión de no amoldarnos a este mundo, sino en ese lugar ser transformados mejor. Ser transformados en vez de estar conectados al mundo. En vez de seguir lo que el molde de este mundo nos dice, la palabra nos dice: sígueme a mí y yo voy a estar contigo. A nosotros que creemos que podemos comprobar cuáles son los planes de Dios y luego vivir nuestras vidas del modo que queramos, nos parece un poco que está al revés. Si estamos viviendo por nosotros mismos y no permitiendo que Dios nos transforme, ¿cómo es posible saber? Y pues no lo es, ¿verdad? Hay que tener una conexión, hermanos. Hace unos días atrás nosotros platicamos y el Señor nos dio una palabra que nos invitó Él a regresar a su camino, amén, a caminar con Él, a dejar nuestro pasado, no importar qué tipo de vida estábamos viviendo, y regresar al camino de Él. Y si usted siguió ese llamado y ya una vez más regresado al camino del Señor, ahí no termina. Hay que seguir caminando con Él. Así es la única manera en que nuestra fe va a crecer, en que vamos a poder cultivar una fe activa, estando conectados con nuestro Señor Jesucristo.
La palabra nos dice, vamos ahí rapidito una vez más en el libro de Jeremías 29, 13. Y la palabra dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Él lo dice, que lo vamos a buscar y que lo vamos a encontrar. Y cuando lo encontremos, empezaremos a ver sus propósitos, vamos a ver sus planes puestos delante de nosotros. Pero el primer paso es buscarlo y lo hallaremos. Hay que ser claros, no hacemos nada para ganar nuestra salvación. Jesús pagó por ella de una vez por todas al morir en la cruz. Sin embargo, cuando se trata de cultivar nuestra fe, nos toca una parte. Y esa parte también incluye cosechar y sembrar. Amén. Cosechar y sembrar. Sí conocemos a Martin Luther King, ¿verdad? Martin Luther King Jr. tiene una frase o un dicho que él dijo, donde dice: si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces gatea. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante. No nos podemos estancar, hermanos. Va a haber dificultades en nuestras vidas de fe, sí lo va a haber. Si alguien dice en algún momento que al aceptar a Jesucristo todo va a ser fácil, le están mintiendo. Porque va a haber dificultades y quizás más dificultades, porque ahora somos un problema para el enemigo. Ahora somos un problema, pero cuando llegue ese momento de dificultad, no se estanque. Siga caminando. Si el enemigo lo tumba, párese. Si no se puede parar completamente, en lo que pueda gatear, pero siga. Y acuérdese que ya estamos del lado de Jesucristo. Él va a levantarnos. Él va a levantarnos. Como humanos a veces quizás va a parecer más fácil simplemente rendirse. Cuando intentamos y nunca estamos viendo resultados en nuestros trabajos, en nuestro caminar con Cristo. Pero si somos honestos, no tiene que ver con nuestras propias fuerzas, sino todo con nuestro Señor Jesucristo. Hay que confiar en Él. Hay que reconocer que Él es el que nos guía, que Él es el que nos para, que Él es el que camina con nosotros y pelea por nosotros. Usted simplemente siga adelante. Siga adelante. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Amén. Hay que simplemente seguir y el Señor va a hacerlo por nosotros. Amén. Simplemente seguir caminando hacia el frente, avanzando hacia el frente. Y la palabra nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Siempre. Es duro hacer las cosas correctas, escoger perseverar cuando no vemos resultados, pero si queremos cosechar, no podemos darnos por vencidos. Hay que seguir caminando, hay que seguir confiando, hay que seguir estando en la presencia del Señor. Si escogemos ir al gimnasio durante una semana, no va a tener un resultado, pero cuando nosotros seguimos caminando, seguimos esforzándonos, va a haber resultados. De la misma manera, cuando nosotros hay un problema en un matrimonio y nosotros hacemos una buena obra en nuestro matrimonio para nuestro cónyuge, eso no arregló todo. Hay que seguir cosechando, hay que seguir haciendo cosas buenas. En lo que nosotros hagamos, hermanos,
hay que seguir caminando, hay que seguir haciendo cosas buenas y el Señor va a enseñarnos esos resultados. Debemos esforzarnos e invertir en todo lo que hacemos, siempre reconociendo que es a través del Señor. Uno nunca cosecha inmediatamente después de sembrar. Los agricultores lo saben, ellos plantan en una temporada y cosechan en otra, ¿verdad? Porque hay tiempo para todo, hay tiempo para todo. Todo es en el tiempo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es no rendirnos. Es tan fácil para nosotros pensar de esta manera. Esperamos que Dios nos dé sus bendiciones, una vida fructífera. Sin embargo, hace mucho que nos rendimos. Hace mucho que ya no oramos. Hace mucho que ya no leemos la palabra. Hace mucho que ya no venimos a la iglesia, o si venimos a la iglesia, nada más nos sentamos en una silla, pero ya no estamos aquí. Hay que estar conectados. Hay que no rendirnos. Siempre estar con nuestro Señor Jesús y Él nos va a enseñar sus bendiciones. No se desanime, la cosecha viene pronto. Amén. Otro dicho aquí que dice: cuando Dios te dé un no, dale un gracias. Amén. Él nos prepara para algo mejor, y el autor nos dice que es anónimo. Salmos 37 versículo 6. Salmos capítulo 37 versículo 6, la palabra del Señor dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este es un versículo muy bonito, muy hermoso, pero es un versículo que a menudo se cita mal, ¿verdad? A menudo se cita mal. Con frecuencia nos enfocamos en la segunda mitad del versículo, donde dice que Dios nos concederá los deseos de nuestros corazones. Amén. Y mucha gente, hasta gente inconversa, conoce este versículo y dice: pues la palabra dice que el Señor me va a conceder mis deseos, y yo le voy a pedir, y yo le voy a pedir. Pero se nos olvida la primera parte, que dice que hay que deleitarnos en el Señor. Amén. La palabra dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amén. Hay que deleitarnos en su presencia, en Él. Cada día de nuestras vidas tenemos deseos, tenemos necesidades que van en contra de la voluntad de Dios, pero la acción de deleitarnos en Él moldea nuestros deseos para que sean aquellos que Dios quiere concedernos. Amén. Cuando nosotros estamos conectados con Él, los deseos de nuestra vida son los deseos del Señor. Amén. Porque Él es el que está con nosotros. Amén. Porque ya no somos nosotros, sino es por Él. Amén. Un ejemplo es como cuando una persona es soltera, no tiene niños, y yo le digo a mi esposa que me acuerdo que el primer trabajo que tuve fue en el banco, ¿verdad? Y me acuerdo que el primer cheque que me dieron, me lo dieron y dije: wow, $300. Y me acuerdo que salí del trabajo y me dieron mi cheque, ¿verdad? Porque no sé, creo que el primero no hacían direct deposit, el primero era el cheque. Y agarré el cheque y me fui al mall, así saliendo del trabajo. Y me fui directo, lo cambié ahí en el banco del mall y me fui y me compré un reloj de $300, o sea, me lo gasté todo. Y ahora que uno tiene niños, uno trabaja para ellos, ¿verdad? Para bendecirlos a ellos, para asegurarnos que tienen lo que necesiten, ¿verdad? Y ya le digo a mi esposa: tengo 2 camisas yo que me pongo y que le doy vueltas, y pantalones, y me los volteo
y los niños tienen el closet lleno. Pero así cambia la situación, ¿verdad? Y de la misma manera, hermanos, cuando nosotros venimos al camino del Señor y decidimos entregar nuestras vidas al Señor y decidimos caminar en el camino del Señor Jesucristo, ya no se trata de nosotros, ya no se trata de qué es lo que quiero yo, qué es lo que no quiero, sino cómo puedo bendecir el nombre del Señor, amén. ¿Cómo puedo seguir predicando el evangelio? ¿Cómo puedo decirle a alguien más sobre esta bendición de conocer a Jesucristo para que pueda venir a la iglesia? Ya cambia todo y ahora se trata de Jesús. Y ahora se trata de Jesús. Nuestros deseos se convierten, los deseos del Señor se convierten en nuestros deseos. Cuando nos deleitamos en Él, entonces nos concede con alegría los deseos de nuestro corazón, porque con toda probabilidad están alineados con los de Él. Amén. Están alineados con los de Él. Los planes y los deseos de Dios sobrepasan por mucho cualquier cosa que se nos pudiera ocurrir a nosotros mismos. Amén. Solamente Él. Solamente el Señor Jesús. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Amén. Salmos 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Vamos a terminar aquí, hermanos. Mateo capítulo 17, versículo 20. Voy a pedir que nos pongamos de pie. Hay varias cosas que vamos a estar haciendo en un momento, pero te voy a pedir que se pare. Mateo capítulo 17, versículo 20. La palabra dice: por la poca fe que tienen, le respondió Jesús, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete, y se moverá. Para ustedes nada sería imposible. Amén. Hermanos, cuando nosotros hablamos de cultivar fe, cuando nosotros hablamos de tener fe, el Señor no le está pidiendo una fe perfecta, porque creo que todos nosotros nos equivocamos. Amén. Todos nosotros nos equivocamos. El Señor está dispuesto a proveer sus bendiciones, a proveer su gracia, su misericordia, su amor. Dice con el simple hecho de una mostaza, de fe del tamaño de una mostaza. Es todo lo que es necesario. Nosotros podemos orar y que nuestra fe incremente y tenerla grande, pero no es el tamaño de la fe, sino es tener fe. Amén. Tener fe en Él, en que Él lo puede todo, en que no importa qué el enemigo traiga a nuestro corazón o a nuestras vidas, Él puede más que Él. Amén. El Señor Jesús es más grande. Una semilla de mostaza mide alrededor de 1 a 2 milímetros. Chiquititita. Y el Señor dice que con eso es suficiente. Que con eso es suficiente. Es realmente una cantidad pequeña de fe. Y Dios no nos está pidiendo esta fe perfecta, solo algo de fe. Yo no sé qué tanta fe usted tenga. Yo no sé qué tanto tiempo tiene en el Evangelio. Yo no sé
qué sea su situación, pero tenga eso en mente, que el Señor le pide un poco de fe. Amén. Juan capítulo 8 versículo 31 y 32 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Amén. Simplemente crean en mí. Amén. Simplemente crean en mí. Todos queremos libertad en nuestras vidas, pero la libertad la trae Jesucristo, y la manera en que nosotros podemos recibir esas bendiciones, ese amor, esa fidelidad, esa misericordia, ese amor, es teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenga fe, un poco de fe. Y teniendo ese poco de fe, de ahí empieza nuestro trabajo a cultivar esa fe. Amén. Voy a leer unos versículos más, nada más aquí, rapidito. Mateo capítulo 17 versículo 20, una vez más dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Voy a invitarle, hermanos, si puede pasar, pase. Si prefiere quedarse ahí, por seguridad, está perfectamente bien también. Pero vamos a tomar una oportunidad, amén. Una oportunidad para pedirle a nuestro Señor Jesucristo que si nuestra fe en nuestros corazones es de un tamaño pequeño, que nos enseñe sus bendiciones, amén. Y que nos ayude a tener crecimiento en nuestra vida. Y si usted dice: Jorge, yo ya tengo mucho tiempo yendo a la iglesia, yo ya tengo mucho tiempo orando, escuchando la palabra del Señor Jesucristo, leyendo la palabra del Señor todos los días, como quiera, nunca dejamos de crecer, amén. Y les pido que también le pidan al Señor que refuerce esa fe, amén. Porque lo que el Señor tenía preparado para nosotros es la importancia de cultivar la fe, amén. No es suficiente tener fe nada más, sino cultivarla. Voy a pedirle al grupo de alabanza si nos ayudan con un canto, y en este momento tome la oportunidad para orar. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia
ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, toda la gloria, la honra y honor. Amén. Qué grande bendición, hermanos, es servir al Señor. Amén. Servir al Señor, tener parte de su corte, tener parte de sus bendiciones, de todo lo que es el Señor. Amén. Por Él es que tenemos la vida, por Él es que tenemos segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas. Él es el que siempre está con nosotros, hermanos. Voy a estar dejando el lugar a nuestro hermano pastor para continuar el programa del día de